Lo primero que debes de hacer cuando te regalan flores es retirar el papel celofán, porque aunque se ve bonito, pues no les ayuda porque genera humedad y eso hace que generen bacterias. Entonces no es lo más conveniente para tus flores. Hay que retirarlo, hay que verificar que la flor venga limpia. Siempre en los ramos pues así debe ser, la flor ya viene limpia y los tallos vienen cortados en diagonal, pero si las compraste en el mercado, tú tienes que limpiarlas, y si no sabes cómo hacerlo, te dejo mi video aquí para que vayas y hagas los 3 primeros pasos antes de proceder a hidratarlas de la manera que tú quieras. Aquí te voy a enseñar 7 diferentes y vamos a ver cuál es la más efectiva. Otra cosa muy importante antes de hidratar las flores es que debemos de retirar todas las hojas que vayan a estar en contacto con el agua. Yo aquí dejé estas que están arriba, pero si tú pones agua hasta aquí, por ejemplo, de aquí para abajo no debe de haber hojas, porque la hoja se pudre muy rápido y son bacterias que van a matar tus flores muy rápido, no te van a durar nada, entonces cuida mucho ese punto. Esta técnica la verdad es que se me antojó mucho hacerla porque me recuerda a un pie de limón que me encanta. Si a ti te gusta el pie de limón como a mí, te recomiendo que vayas aquí con Alejandra de Nava para que te enseñe a prepararlo. Te va a encantar, es delicioso. Y bueno, de postre, lo mejor que hay. Para lo nuestro vamos a necesitar medio litro de agua, obviamente el florero, 2 cucharaditas de zumo de limón, 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de cloro, y con cucharadita, amigos, me refiero a cucharadita, no a cuchara. Esta es muy grande y no se diga las otras para los guisados, olvídenlo. Hay que cuidar mucho la medida. Y pues muy bien, empezamos mezclando todo para obtener la primera mezcla. Órale, hasta se ve padre, ¿eh? Como adorno y todo. Muy bien. Le vamos a poner nuestras 2 flores para la prueba. Que no haya hojitas. Muy bien. Ahora, uno muy conocido, la aspirina. Vamos viendo. Según dicen, la aspirina reduce el pH en el agua y eso hace que se reduzcan las bacterias. Entonces vamos a ver, son 2 por cada medio litro de agua. Las vamos a moler. Recuerda, siempre cortas en diagonal. Yo sé que te lo repito mucho, pero es que de esta manera absorben mejor el agua. Esta técnica suena muy burbujeante, muy fresca, y es con refresco de lima limón. Yo tengo este, 7-Up. Vamos a ponerle 1/4 de taza por cada medio litro de agua. Entonces vaciamos nuestra agua. Ahí.
Nunca les he puesto refresco. Veamos qué tal funciona. Sé que mucha gente lo hace. Por algo debe ser. Estamos experimentando. Y es que todo el azúcar que tiene el refresco pues también es carbohidrato para la flor. Entonces a ellas les encanta. Y para los amantes del café, aquí les dejo el dato. Esta está rarísima y hay que mezclar medio litro de agua con un cuarto de taza, perdón, de taza de café. Vamos bien. El café ya está frío, no está caliente. Nada caliente a las flores porque se nos mueren, amigos. Uno acá todo escéptico y capaz que es la más efectiva. Esta es la que más utilizo, es cloro con azúcar y es una cucharadita de cloro y una de azúcar por cada litro de agua. Yo la utilizo muy ligera porque la cambio a diario, pero hoy nos vamos a poner más dulces y vamos a hacer la misma mezcla, pero para medio litro de agua. Ponemos cloro, azúcar, esta mezcla a mí en particular me gusta mucho porque siento que aporta carbohidratos y aparte con el cloro pues el agua se mantiene limpia. Pero veamos si opacamos a las otras mezclas con esta o resulta una más efectiva que la que yo uso. Digo, obviamente también todo depende un poco. Hay factores, ¿no? Como el clima, la condición de la flor. Pero vamos a ver resultados con esto. Monedas de cobre. ¿Qué tal esa? Sí, vamos a mezclar monedas de cobre en medio litro de agua. Yo aquí tengo estas. Así que vamos a ver qué tal resulta. Parece un ritual de la buena suerte o algo así. Listo. Si no se nutren, morirán contentas. Y es que vamos a mezclar medio litro de agua con una cucharadita de azúcar y una cucharadita de vodka. ¿Qué tal? Nunca me gustó el vodka, pero probablemente a ellas les guste. Lo relaciono con el alcohol para las heridas. ¿Qué les gusta tomar, amigos? A mí me encanta el Baileys. ¿Mi cuchara? Bueno, con esta. Ay, el Baileys es delicioso. Pero bueno, eso ya es muy personal. A la mayoría de mis amigas les encanta. Pues yo creo que por dulce. Sí huele a alcohol.
Vamos a dejar nuestros floreros aquí por varios días. Yo voy a estarlos monitoreando a diario y vamos viendo cuál de estos 7 es el más efectivo. Hoy es el segundo día. Las flores se ven bien. Solo se ven un poquito más abiertas. Es normal. Pero todas están perfectamente. Hoy es el día 3 en el que nuestras flores permanecen en sus mezclas. Te recuerdo que no vamos a cambiar la mezcla de los floreros porque lo que queremos es ver con cuál de ellas se genera más bacterias y mata las flores primero. También obviamente pues vamos a darnos cuenta con cuál se generan menos bacterias y nuestras flores viven por más tiempo. La verdad es que la que más me tiene sorprendida es esta del café. Nunca imaginé que poniéndole café al agua fuera bueno para las flores y la verdad es que están muy lindas, el agua se ve limpia, las monedas también y no lavé las monedas ni nada, solo se las puse. La de aspirina también está bien. Zumo de limón, creí que el agua se iba a ver como enlamada, como turbia con los días y no, se mantiene perfecta. Obviamente tiene este color verdoso por el zumo de limón, es normal, pero el agua se ve perfectamente limpia y las flores bellas. Esta de refresco sigue bien y todavía tiene un poquito de burbujas, casi no se aprecian, están hasta abajo, pero el agua está limpia. Azúcar y cloro está perfecta. Esta es la que creo que está muy turbia, ¿no? Si la comparamos con la de un lado, pues sí ves mucha diferencia en el agua. El florero es un poco distinto en el tono. Bueno, todos los 6, excepto este, son como un poco más azuloso el vidrio, sí transparente pero azuloso, y este tiene un tono verdoso. Sin embargo, digo, es mínimo y el agua sí se ve muy turbia, pero la vamos a dejar así, son las reglas. Lo que sí vamos a hacer en cada uno es retirar medio centímetro de los tallos en las puntitas para que sigan absorbiendo muy bien el agua, porque recuerda que ellas con el paso de los días van haciendo como un efecto de tapón en el tallo. Entonces ya con este corte que vamos a hacer, pues lo estamos dejando totalmente libre, sin esa cicatrización que empiezan a hacer. Lo vamos a hacer con todos y vamos a ver mañana qué tal amanecen. Hoy es el día 4, vamos a ver cómo amanecieron nuestras flores. Las de cobre están bien, las de vodka ya se ven ambas un poco tristes, sobre todo la de abajo. Azúcar y cloro están bien. La de café ya tenemos una un poquito triste. El agua está bien. Aspirinas, pues un poco tristes, ¿no? También, sobre todo la de arriba. Mírenla.
zumo de limón están bien. Y refresco lima limón, muy bien. Vamos a ver qué tal amanecen mañana. Hoy es el quinto día y vamos a ver cómo amanecieron nuestras rosas. Permanecen en la misma agua y bueno, pues hay algunas sorpresas. Las de vodka y azúcar pues ya están en otro mundo, ya están totalmente marchitas. Las de monedas de cobre sí me tienen sorprendida porque el agua después del quinto día está perfectamente limpia y las rosas también están muy bonitas. Azúcar con cloro, que es la que yo uso, está muy bien, muy similar a la de las monedas de cobre. La de café, el agua sí ya se ve un poco turbia y tenemos viva solo una flor, pero bueno, está bien. Esta de refresco de lima limón, pues ya tenemos una un poco triste, la otra sigue bien. Las de aspirinas también ya pasaron a otra vida. Y esta de zumo de limón, azúcar y cloro, tenemos una marchita y otra que sigue todavía en pie. Platicando con mi esposo, él me decía, oye, pero zumo de limón es jugo de limón, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y dije, no, el zumo de limón es la cáscara de limón. Pero bueno, investigando, efectivamente en la mayoría de los países el zumo de limón pues es el jugo de limón. Yo toda mi vida lo conocí como la cáscara, ¿no? Así rallada. Y leyendo en los remedios caseros, pues decía ahí que si tú rayas la cáscara de un limón y la combinas con estos otros dos elementos, pues tienes una mezcla muy buena para hidratar flores. Yo supongo que con el jugo de limón también funcionaría. Sería algo muy similar, pero bueno, cuéntame en tu país cómo es el zumo de limón, porque bueno, me intriga. Para mí es la ralladura, pero creo que estoy equivocada. Vamos a cortar los tallos de nuestras flores. Solo de las que están vivas, las demás pues ya no tiene caso, ya vimos que no aguantaron. Y las vamos a cortar medio centímetro y las vamos a dejar en la misma agua. Vamos a ver qué tal amanecen mañana en el día 6. Hoy es el sexto día en el que las rosas permanecen en sus floreros con el agua original, nunca se cambió. ¿Recuerdas que en el tercer día se empezaron a poner tristes las de vodka con azúcar y las de aspirina? Ya el cuarto pues amanecieron ya muertas y ahorita bueno están muy marchitas. El agua de la aspirina sí está clara, no se ve para nada turbia. Sin embargo, las rosas no aguantaron. Esta es la que murió primero, después aspirina. Después, en el cuarto día, cada mezcla de estas ya tenía una rosa triste, ¿recuerdas? Y la de refresco, bueno, ya hoy amanecieron muertas. La de café sí me ha sorprendido porque la rosa que todavía está bien se siente maciza, se siente muy bien y solo tiene un pétalo oxidado. Retiramos zumo o jugo de limón, refresco, ambas muertas, el agua ya está un poco turbia y bueno, la de café
Posiblemente en otro experimento le demos otra oportunidad. En esta ocasión, bueno, ella no la libró, pero yo imagino que es porque ya se han generado bacterias, ya el agua se ve turbia. La retiramos y vamos a definir cuál de estas dos es la ganadora. Si tú te fijas, el agua que está con las monedas de cobre está perfectamente limpia, igual que la de azúcar con cloro. Esto a mí me impresionó mucho porque no tiene cloro. Debe ser por el cobre, obviamente, pero nunca lo había hecho y no imaginé que el agua estuviera tan clara en el 6º día. Porque si tú has puesto agua a un florero, agua corriente, sin nada, al 2º o 3er día ya está turbia, ya la tienes que cambiar. Y esta ha transcurrido 6 días y está perfecta. Sin embargo, algunos pétalos se ven un poco oxidados en las orillas. La de azúcar y cloro tiene también un poquito de pétalos oxidados en la parte de abajo de esta rosa. Esta está bien, esta solo tiene uno. Las de este lado están como un poquito más duras que estas. Muy buena esta mezcla, pero gana azúcar y cloro. Las flores están mejor, posiblemente aguanten un día más en la misma mezcla. De todas maneras, yo te recomiendo que la cambies cada 2º o 3er día. Pero sí, perfecta. Cuéntame si has hecho algún remedio casero para tus flores, qué ingredientes utilizas, cómo te ha ido, cuánto duran, a cuántos grados están. Te recuerdo que aquí estamos más o menos a 21 grados, la máxima es 27, la mínima es 17. Es septiembre, pero en temporada de calor pues la temperatura es muy diferente. Eso también va a influir en cuánto van a durar tus flores. Espero que este video te haya gustado mucho, que lo compartas, me ayudas mucho a seguir generando este tipo de contenidos para ti. Yo soy Carla Ruiz y nos vemos en el próximo video.